Hace unos 10 meses aproximadamente se estrenó en el canal oficial de YouTube de Jurassic World un cortometraje que pretendía ser, y de hecho lo es, una precuela de la futura película aún por estrenarse, Jurassic World 3 Dominion. Así que dicho esto, deciros que yo soy Jurassic Fan 95 y vamos allá con cosas que posiblemente no sabías de Battle at Big Rock, el cortometraje de Jurassic World. En primer lugar, debo decir que me resulta muy curioso que aún mucha gente no sabe que hace bastante que está disponible la versión doblada al español de este corto. Y por lo tanto os dejaré en la descripción un enlace para poder verlo o descargarlo de forma directa, cortesía del usuario AlexNator, al cual le mando un saludo desde aquí. En segundo lugar, vamos a hablar de los Nasutoceratops, esta nueva especie de dinosaurio ceratópsido que aparece en este cortometraje y que nunca antes habíamos visto con anterioridad en las películas pasadas. Esto es sumamente curioso y desde luego dejó a más de un fanático con el culo torcido, al ver pues aparecer a este animal de la nada, entre comillas, si nunca se había visto antes, como he dicho. Y por supuesto, al no explicarse de forma directa el origen de esta especie de dinosaurio dentro de la saga, muchos fanáticos han especulado y han teorizado sobre su origen, y la teoría más aceptada actualmente es que era una de las muchas especies que habitaban en Isla Nublar en la zona restringida, como es el caso del Allosaurus o el Carnotaurus, que aunque sí que es cierto que estos dos últimos aparecen en la película y también aparecen en esta lista de la DPG o la Dinosaur Protection Group que estáis viendo en pantalla, existe la posibilidad remota, aunque está ahí, de que en esta isla hubieran diferentes especies de dinosaurios que nunca vimos en películas anteriores, pero que sí estaban en Isla Nublar y fueron capturados por los mercenarios y escapan al final de Jurassic World 2 por diferentes zonas que no vimos, ya que recordemos que cuando estos dinosaurios escapan, no vemos a, por ejemplo, Rexy escapar por esa misma zona. Por lo tanto, hace pensar que habían más zonas abiertas y por ahí escaparon otros dinosaurios. Sin embargo, todo esto son teorías y no hay nada confirmado. Por supuesto, esperaré que muchos me digáis por comentarios cuál es vuestra teoría del origen de los Nasutoceratops y de dónde han salido. La verdad, estaré atento a todos vuestros comentarios de este tema. Lo curioso es que en este cortometraje podemos ver que estos animales son claramente capaces de reproducirse, ya que si bien se deja caer en muchas películas que todos los animales de Jurassic World son hembras, sin embargo aquí vemos claramente una madre con su cría, además de un ejemplar macho que aparece al final del cortometraje para salvar a su familia de esta gigantesca hembra de Allosaurus, de la cual hablaremos más adelante y que estaba atacando a la hembra adulta de Nasutoceratops y a la pequeña cría. Y antes de continuar quisiera recalcar la gran diferencia que hay entre machos y hembras de Nasutoceratops en este cortometraje, ¿no? Vemos como la hembra tiene un aspecto que es el que tenemos, por ejemplo, en el videojuego Jurassic World Evolution, el cual se añadió como contenido gratuito al videojuego para hacerle promoción al cortometraje. Y como digo, también tenemos al macho, que por cierto, como vemos ahora en pantalla, son muy diferentes entre ellos, o sea, tienen un dimorfismo sexual o diferencia entre machos y hembras muy notorio, ¿no? Sobre todo en la cabeza y en el tamaño. Vemos, por ejemplo, que tienen los cuernos diferentes, la cara es diferente, ¿vale? El morro, la boca, ¿vale? O sea, es curioso. Dejadme por comentarios cuál os gusta más, qué diseño de Nasutoceratops, si el macho o la hembra. Y claro, no sé vosotros, pero esto me hace pensar exactamente qué es lo que ha pasado aquí. Si es que ese animal ya nació macho, o como pasó en la primera película de Jurassic Park con los velociraptores, las hembras, porque nacen todas hembras según la lógica de Jurassic World, pues puede ser que pues, el ADN de anfibios que aún poseen, cosa que muchos fanáticos han especulado que se había suprimido, se había quitado en los nuevos dinosaurios de Jurassic World, pues puede ser que todas las hembras en un entorno de sexo único, es decir, un lugar donde solo hay hembras, algunas cambien y sean machos, y por tanto, vale, por ejemplo, si esta Allosaurus hembra se encuentra con otro Allosaurus que haya podido escapar o sobrevivir, vale, cuando se escaparon todos de la mansión Lockwood y este es macho, podrían tener pequeños alosaurios, ¿vale? O sea, ojito con este tema. Si esto se confirma de forma oficial, se puede liar bastante parda. Y en tercer lugar vamos a hablar de esta colosal hembra de Allosaurus adulta que ya va tocando y que dejó a más de uno boquiabierto, entre los que me encuentro, por su brutal y descomunal tamaño, o sea, es enorme. Lo que impresiona más que nada porque si los comparamos con los tamaños que tenían en Jurassic World 2, que recordemos que todos estos Allosaurios que vemos en esta película son ejemplares juveniles, esto se dice en la propia película que son Allosaurus jóvenes y demás y que no habían crecido totalmente, y este que vemos aquí es el aspecto que tienen de adultos y son enormes, gente. Lo curioso aquí es que son tan grandes porque para crear a este Allosaurus se basaron en dos especies diferentes. La primera, que es la base, es el Allosaurus jingmanzeni, que curiosamente es la misma especie a la que pertenece el Giganteal, el cual es un famoso fósil de Allosaurus que si sois de mi generación muchos conoceréis por este especial de Caminando entre dinosaurios de la BBC que se llama La balada del Giganteal,
que para mí es brutal ese documental, me encantó verlo de niño. Y también, por supuesto, se basaron, brevemente eso sí, en Saurophaganax, también conocidos por muchos como Allosaurus maximus, que es una especie de alosáurido que llegó a medir aproximadamente más de 10 metros de largo y a pesar hasta 4 toneladas, o sea, una auténtica bestia, sin lugar a dudas, y que quisieron pues basarse en este animal para hacer un Allosaurus que diera más miedo por este tamaño tan masivo. Lo curioso aquí es que los más avispados, sobre todo desde un punto de vista paleontológico o científicamente correcto, o vamos a decir accurate para los amigos, se habrán dado cuenta de la curiosa postura de los brazos de este animal. Pues este Allosaurus tiene unos brazos en una postura correcta, algo que es sumamente contradictorio y ha confundido a mucha gente. A otra evidentemente le ha maravillado porque muchos son de los que opinan que Jurassic Park pues tiene que tener dinosaurios científicamente correctos en todo su esplendor, y me temo que eso depende de cómo lo hagan desde mi punto de vista, ya que poner un dinosaurio que en la anterior película tenía los brazos en mala posición, ¿vale? Que a pesar de que sí, no son científicamente correctos esa posición, esa postura que vemos así, por ejemplo, tanto aquí en el Allosaurus, como aquí en Rexy, como aquí en la propia Blue o los Velociraptores, incluso de la saga de Jurassic Park, ¿vale? La trilogía original. Y demás dinosaurios carnívoros, pues son los brazos que han tenido siempre y lo más lógico es que continúen teniéndolos. Y si, por lo que sea, quieres hacer un dinosaurio con posturas científicamente correctas, lo normal sería que crearan otro dinosaurio de algún modo en una nueva película y ese dinosaurio pues por lo que sea tenga una postura más correcta, plumas y demás. Pero poner un dinosaurio que, repito, en la anterior película de joven tenía los brazos colocados así y que de repente de adulto tenga los brazos diferentes, por muy correcto que sea, resulta un poco extraño. ¿Significará esto acaso, y ojito, que los dinosaurios depredadores de aquí en adelante en todas las películas de Jurassic World van a tener posturas más correctas en sus brazos? ¿O esto solo fue un experimento para ver cómo lo tomaba el público? Desde luego, aún es pronto para saberlo, aunque personalmente creo que, como ya he dicho antes, sería un poco raro ver, por ejemplo, a Rexy o a Blue con estos brazos totalmente girados, ¿vale? Y puestos así, porque, por ejemplo, los Velociraptores, y esto es algo muy mítico y muchos sabréis a lo que me refiero, que ellos pueden abrir puertas porque tienen esta forma de agarrar, esta forma de mover los brazos que no es accurate, que no está científicamente correcta, ¿vale? Porque los dinosaurios en la vida real no podían poner esta postura, sino que eran más bien como los pájaros, los tenían de lado, como, insisto, vemos que tiene aquí el Allosaurus de Battle at Big Rock. No sé cómo van a hacer esto, cómo van a hacerlo, yo espero que sea simplemente, como he dicho, una especie de experimento en este cortometraje para ver cómo se lo tomaba el público, y que si de verdad quieren mostrar en sus futuras películas dinosaurios más científicamente correctos pues ya sea en aspecto, en postura y demás, lo hagan bien. ¿Qué es hacerlo bien? Como ya he dicho antes, pues que otra empresa, ya sea Biosyn o lo que sea, cree nuevos dinosaurios con un ADN más puro o cualquier historia, y que esos dinosaurios sí que se vean más científicamente correctos, que tengan plumas, otras posturas o lo que sea. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, de verdad, sé que estoy siendo muy repetitivo, pero ver a Rexy de repente con los brazos diferentes o incluso a Blue sería ultra raro, gente, ¿vale? O sea, no sé, al menos eso pienso yo. Ya me diréis vosotros qué pensáis por comentarios. Mientras pasamos a la última parte del vídeo, que es comentar un poquito brevemente, ¿vale? Que esto lo sabréis mucho seguramente, pero aún así quiero recalcarlo. Y es que estos fragmentos de vídeo que vemos en la escena postcréditos, ¿no? Que vemos dinosaurios y diferentes criaturas prehistóricas, como son, por ejemplo, la Mosasaurus o el Pteranodon, pues atacando a diferentes animales o incluso también a personas, etc. Pues esto lo que son vídeos virales de internet en donde han añadido diferentes criaturas prehistóricas. Y he visto que esto cabreó a bastante gente porque a muchos les daba igual, pero a otros como que les resultaba muy extraño, porque si tú ya has visto un vídeo, ¿vale? Digamos el vídeo original donde se ve, por ejemplo, a esta niña siendo atacada por gallinas, pues no te crees para nada, ¿no? Ver a los compis ahí. O lo mismo si tú has visto el vídeo en el cual pues es esta boda, ¿no? Que se sueltan a la paloma y aparece un halcón y se lleva a una de las palomas, y en el vídeo que vemos en la escena postcréditos aparece un pteranodón, pues insisto en que no te lo crees del todo, parece más falso, ¿no? Pero esto es lo que quería recalcar Colin Trevorrow, que es que en esta futura película, y quién sabe, futura incluso saga Jurassic World nueva, pues los dinosaurios, criaturas prehistóricas y demás van a convivir con nosotros a todos los niveles, alterando incluso, ¿no? Como vemos por ejemplo, que es para mí el mejor de estas secuencias, ¿no? De estos vídeos editados, pues para mí la mejor es la del Mosasaurus, donde vemos que se come a un tiburón blanco que a su vez está comiéndose a otro animal. Y aquí vemos como la propia cadena alimenticia actual cambia, se modifica, y esto me parece brutal, como
cambiarán, o sea, cómo afectan el estar estas criaturas prehistóricas, los dinosaurios, los pteronodones, los mosasaurios y todos los que hayan en nuestro mundo, ¿no? Fuera del parque, fuera de la isla Nublar, isla Sorna y demás. Cómo afectan a todo, no sé, eso me flipa. Y directamente lo que tienen Colin Trevorrow, ¿vale? El director y principal guionista de Jurassic World 3 entre manos ahora, puede salir muy bien o muy mal. Sinceramente espero que salga muy bien y nos dé mucho que disfrutar a todos aquellos que seamos fanáticos de esta grandísima franquicia de películas. Dicho esto, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si así, dejar un buen like y suscribiros para más. También compartir este vídeo para que así más gente lo vea y crezca el canal. Y por supuesto, como siempre os digo, no os olvidéis de comentar y de seguirme por mis redes sociales, que son Twitter, Instagram y en última instancia Discord. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.